Hola, ¿qué tal amigos, amigas chapines? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren. Aquí una vez más su servidor Gerardo Rodríguez Huistrago. Vamos aquí a reflexionar, a reaccionar a un nuevo video. En esta ocasión, un video que me llamó mucho la atención acerca de qué es lo que Guatemala necesita para ser una gran potencia mundial. ¿Algún día será un país millonario? Esa es la pregunta, pero realmente me agradó mucho esta información y espero conocer un poco más acerca de su país. Entonces, yo ya estoy listo. Una, dos, tres, comenzamos. ¿Qué es lo que Guatemala necesita para ser una potencia en economía? Con una población de 17 millones y un PIB de 77.600 millones de dólares americanos en 2020, Guatemala era la economía más grande de Centroamérica y un país de ingreso medio alto, medido por su PIB per cápita 4.603 dólares americanos en 2020. Durante las últimas 3 décadas, Guatemala tuvo el crecimiento menos volátil en comparación con países pares y aspiracionales. La deuda pública y el déficit presupuestario han estado históricamente entre los más bajos y estables del mundo. Sin embargo, el estatus de país con ingresos medianos altos y la estabilidad económica no se han traducido en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. Los bajos ingresos del gobierno central, 11% del PIB en promedio en años recientes y un estimado de 11,7% en 2021 limitan la capacidad de inversión pública y restringen. Wow, de hecho sí es muy interesante realmente la cantidad de dólares que ha entrado del extranjero, como realmente la deuda presupuestal ha sido una de las más estables que ha tenido Guatemala. Y de hecho es muy interesante. De hecho, igual también las imágenes que aparecen, realmente no ubico. No sé si ustedes me podrían decir esta parte de aquí de las flores, qué parte de Guatemala es, o no sé si me pueden ustedes orientar, pero efectivamente es muy interesante también conocer acerca de la deuda pública, la deuda externa, realmente qué tanto ha habido de inversiones en los últimos años y cómo ha habido el crecimiento o desacelere de la economía y eh, qué es lo que ustedes creen que realmente le falte más al país para que realmente pueda ser una economía totalmente muy trascendente y que realmente pueda tener también un, tanto en la cuestión de inversiones como también realmente un ingreso más equitativo en todo el país de las finanzas públicas. Tanto la calidad como la cobertura de los servicios públicos básicos, desde educación y salud hasta el acceso al agua, lo que explica en gran medida la falta de progreso en el desarrollo y las grandes brechas sociales, rezagadas con respecto al resto de América Latina y el Caribe ALC. Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en ALC, con poblaciones Que la cuarta tasa de más alta de desnutrición, pues bueno, esto más que nada igual creo que pasa por realmente por que falta obviamente fortalecer la cuestión de de las necesidades básicas, la cuestión también de que se genere todavía más empleo y pues más que nada también la parte de saber distribuir la parte del presupuesto público en las necesidades básicas que tiene la población. indígenas y rurales afectadas de manera desproporcionada. La desnutrición crónica infantil y el retraso en el crecimiento afecta al 47% de todos los niños menores de 5 años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños en el quintil de ingresos más bajos. La pandemia de la COVID-19 puso fin a 3 décadas de crecimiento económico en Guatemala. Ok, entonces durante 3 décadas estuve en acelere la parte de la economía, que según aquí mencionan que aparte de lo del COVID puso un freno a que iba en crecimiento. Pero yo creo que igual en todos los países realmente hubo un desacelere, realmente no estuvo creciendo realmente como se debería porque se paró la economía, pero también se dio mucho cuenta y tinte realmente las fallas que ya estaba teniendo cada uno de los países en esa ocasión. Podría ser también la parte del fortalecimiento en la parte de la nutrición, de la salud mental, entre otras cosas, que más que nada la salud y todo eso es lo que realmente es lo primordial, salud y educación, teniendo buena salud en general y buena educación, pues ya realmente se sale adelante.
pero sí es muy importante que se fortalezca la parte de la nutrición y también que ustedes me digan realmente cómo fue que les afectó en la cuestión económica todo esto del COVID. Igual aquí en México sí nos afectó bastante. Aún así, el país experimentó una de las menores contracciones del PIB en ALC, 1,8% en 2020 en comparación con un promedio regional de 6,7%. El estímulo fiscal del gobierno para responder a la pandemia, equivalente al 3,3% del PIB, fue rápido en 2020 y se centró en proteger a los pobres y vulnerables. Este esfuerzo sin precedentes incluyó la ampliación a gran escala de las redes de protección social del 5 al 80% de los hogares, a través de transferencias monetarias temporales. Esto aumentó el número de beneficiarios directos del programa de 160.000 a 2,8 millones. Igual aquí ya retomando que están hablando sobre los programas sociales, me gustaría que ustedes me dijeran qué programas sociales propone su gobierno para poder eliminar toda esta parte de la pobreza, de la parte de la desnutrición. Más que nada, como saben, me gusta tanto conocer toda la parte cultural, la parte artística, la parte musical, tanto de un país como de otro, como de Guatemala, como también realmente conocer la parte de los programas sociales que realmente su gobierno está implementando para poder disminuir toda esta parte de la nutrición y también toda esta parte de las brechas salariales y brechas sociales. Si bien se estima que el impacto de la pandemia de la COVID-19 aumentó la tasa de pobreza del 47,8% de la población en 2019 al 52,4% en 2020, estimaciones recientes del Banco Mundial indican que este aumento habría sido 2 o 3 veces mayor sin la respuesta del gobierno. Guatemala registró una fuerte recuperación, con un crecimiento del PIB del 8% en 2021 y uno esperado del 3,4% en 2022. Los riesgos persisten, particularmente dada la incertidumbre del entorno global que cambia rápidamente y los desarrollos locales de la COVID-19. A principios de 2022, solo el 29% de la población guatemalteca estaba completamente vacunada. El lento progreso de los esfuerzos de vacunación aumenta la susceptibilidad del país a nuevos brotes de COVID-19 y mayores pérdidas en el desarrollo. También socava la confianza de los hogares y las empresas y aumenta la incertidumbre económica. Guatemala tiene la oportunidad para la transformación enfocándose en áreas prioritarias para acelerar el crecimiento inclusivo, productivo y sostenible, mediante la construcción de un contrato social más inclusivo a través de más y mejores inversiones en capital humano, el fomento de un clima empresarial más sólido para acelerar la creación de empleos y aumentar la productividad, y la mejora de la sostenibilidad con un aumento de los ingresos fiscales y una mayor eficiencia del gasto público y resiliencia a los choques a través de la adaptación climática. Impulsar un crecimiento sólido e inclusivo y reducir la pobreza en Guatemala requerirá esfuerzos continuos para aumentar la productividad y facilitar el ingreso de mujeres al mercado laboral, aumentar las inversiones en capital humano, innovación e infraestructura resiliente, y abordar desafíos en transparencia, gobernabilidad y seguridad ciudadana, entre otros. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la respuesta del Banco Mundial se centró en salvar vidas, proteger a los pobres y vulnerables de los impactos económicos de la crisis y promover el crecimiento. Con ese fin, el Banco Mundial aprobó para Guatemala un préstamo de apoyo presupuestario por $500 millones americanos para promover políticas que mitiguen el impacto social y económico de la pandemia, mejoren la transparencia del sector público y aumenten la movilización de recursos internos, y un proyecto de agricultura de $150 millones americanos que busca reducir pérdidas de alimentos, aumentar la adopción de tecnologías resilientes al clima y apoyar la respuesta de emergencia COVID-19 para beneficiarios en cadenas de valor. En abril de 2020, también por la pandemia, se desembolsó un préstamo CAT-DDO de $200 millones americanos para aumentar la capacidad de Guatemala de movilizar recursos rápidamente por emergencias relacionadas con la salud y para apoyar la respuesta del gobierno a la pandemia. El Banco Mundial también está trabajando con el gobierno de Guatemala en la preparación de posibles operaciones adicionales para apoyo presupuestario, recursos financieros inmediatos en caso de desastres o emergencias de salud y un proyecto piloto basado en desempeño para el mantenimiento y rehabilitación de carreteras, con la participación del sector privado. El programa de trabajo del Banco Mundial en Guatemala se enfoca en abordar la amenaza para la salud y los impactos sociales y económicos de la crisis de COVID-19, al tiempo que apoya una recuperación sostenible e inclusiva. La cartera activa del Banco Mundial en Guatemala asciende a $1.000 millones e incluye 5 operaciones.
Una de esas operaciones, el proyecto de agricultura de 150 millones de dólares americanos, mencionado antes, está pendiente de aprobación por parte del Congreso de la República, mientras que el proyecto de salud y nutrición infantil Crecer Sano por 100 millones de dólares americanos, efectivo desde 2019, continúa en implementación. El programa de trabajo incluye además iniciativas de asistencia técnica y servicios analíticos enfocados en gobernanza, transporte, desarrollo del capital humano, redes de protección social y seguros ante el riesgo de desastres. En el futuro, el programa del Banco Mundial en Guatemala continuará enfocándose en reconstruir mejor, fomentar instituciones más resilientes y promover un crecimiento verde climáticamente inteligente. El Banco Mundial ha actualizado el diagnóstico sistemático de país, una evaluación amplia sobre los desafíos de crecimiento e inclusión de Guatemala para los próximos años. Ese análisis será además referencia para preparar un nuevo marco de alianza con el país en 2022 para apoyar a Guatemala a impulsar reformas hacia su visión de desarrollo a largo plazo. El apoyo técnico brindado por el Banco Mundial y UNICEF al Ministerio de Desarrollo Social, para el diseño de un sistema integral de gestión de información y el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, le permitió en 2020 al gobierno de Guatemala expandir rápidamente su programa de transferencias monetarias y crear el Bono Familia para apoyar a familias en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La plataforma o Bono Familia permitió identificar a familias beneficiarias, alrededor de 2 millones, a través de un proceso simplificado de verificación, minimizando el contacto personal, y la entrega de bonos de 1,000 quetzales, 134 dólares americanos, a través de cuentas bancarias simplificadas, para que el dinero pudiera ser recibido en sucursales bancarias o cajeros automáticos o usado para pagar bienes en tiendas, lo que permitió la expansión de pagos digitales para miles de familias que no tenían acceso a cuentas bancarias. Con una de las tasas más altas de deserción de la escuela secundaria en la región de América Latina y el Caribe, Guatemala enfrentó varios desafíos para identificar con precisión a los estudiantes en riesgo de deserción e implementar intervenciones mejor focalizadas. La asistencia técnica del Banco Mundial entre 2018 y 2020 ayudó a fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación para recopilar, administrar, analizar y utilizar información estadística de alta calidad y poner a prueba el uso de un sistema de alerta temprana para identificar a los estudiantes en riesgo. El piloto, que se implementó en 3.000 escuelas y evitó que aproximadamente 850 niños abandonaran la escuela, se ampliará a nivel nacional e incluirá una guía para maestros sobre intervenciones de bajo costo para prevenir la deserción. El proyecto de apoyo al programa de desarrollo económico desde lo rural mejoró la competitividad de encadenamientos productivos con fuerte participación indígena en zonas rurales y fortaleció la capacidad institucional de las entidades públicas a través de la adopción de un modelo de gestión territorial. Algunos resultados de este proyecto, que cerró en 2014, incluyen la creación de 200 nuevas asociaciones en cadenas de suministro productivo, un incremento de $16,4 millones en las ventas totales de estas asociaciones. Amigos, Wow, de hecho en lo personal estuvo grandioso, realmente me emocionó conocer un poco más acerca de la economía, de lo que hace falta para que realmente Guatemala pueda llegar a ser un país de primera potencia mundial. Y al igual así como la parte de la última mencionar uno de los programas de suministro para que realmente invertirle a los maestros y hacer que realmente disminuya la deserción. Fue lo único que pude ver en esa parte de la educación, pero no sé si ustedes ya saben más acerca de ese programa en sí, en qué es lo que realmente consiste, les ayuda, y bueno, ya sé que les ayuda para evitar la deserción escolar, pero cómo se aplica, me pueden decir cómo, por qué y cómo es de que realmente lo están aplicando y si ha tenido muchos beneficios, porque realmente me llamó la atención, pero no explica no explica a detalle realmente cómo es que puede funcionar para evitar la deserción escolar. Pero bueno, en lo personal me agrada mucho y siempre es un gusto conocer más acerca de Latinoamérica, acerca de Guatemala, acerca de todos ustedes. Gracias y que tengan un excelente día. Estoy súper emocionado por saber más de esto.
Así que no se les olvide, pongan los comentarios, suscríbanse, pongan like y alguna otra sugerencia para yo poder conocer un poco más, que realmente esto me emociona, me encanta, me cautiva cada vez que conozco más de Latinoamérica y de Guatemala.